Un saludo para el hermoso pueblo de Dios aquí congregado. Esta es una grande oportunidad. Siempre que podemos oír la palabra de Dios, es una ocasión memorable, grande, valiosa, Aleluya. y que repercutirá en el quehacer de cada día y a corto o mediano plazo dará resultados maravillosos. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Santo. Vamos a mirar la palabra del Señor en el capítulo 47 del profeta Ezequiel. Aleluya. Ezequiel capítulo 47. Quiero leer en voz alta a partir del verso 3. Oh, santo. Usted va mirando allí en su escritura este contenido maravilloso. Aleluya. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Amén. Aleluya. Tenga la amabilidad de ubicarse. Santo eres Jesús. Gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado Aleluya. y por este privilegio de estar aquí en su presencia. Santo. Reitero la gratitud para con los pastores de esta bella congregación por los espacios que se han abierto para pregonar la palabra, también por los diáconos, todo el equipo de colaboradores Jesús, aleluya. que indudablemente viene haciendo un trabajo muy valioso. Tú eres bueno. Santo. Gloria a Jesús. Con el agua a los tobillos, así vamos a llamar el tema de hoy. Tiene unas características muy importantes y qué bueno que marque nuestra vida, Aleluya. que lo recordemos siempre. Santo. Con el agua a los tobillos. Así es. Quiero enmarcar un poco el libro de Ezequiel para que en una medida mayor podamos comprender el porqué de estas palabras. Oh, santo. Este libro tiene en su mayor contenido un enfoque a la restauración del pueblo de Israel. Este pueblo se había alejado de Dios, había entrado en apostasía, y aunque la gloria de Dios había estado sobre ellos y se había manifestado en el templo muy a menudo, pero por causa de las abominaciones, de los pecados Tú eres grande, que el Jesús. pueblo cometió, la gloria de Dios se alejó del templo. Y claro, si la presencia de Dios no va con nosotros, todo comienza a marchar mal. Ustedes recuerdan que Moisés presentó esa petición delante del Señor y él le dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de acá. Cualquier esfuerzo, cualquier proyecto, todo lo que anhelamos funciona
porque la presencia de Dios va con nosotros. Amén, aleluya. Pero en el momento que esa presencia sea quitada, que perdamos esa comunión con Él, Aleluya. todo comienza a marchar mal. Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Gloria a Jesús. Así que hay pues varios pasajes en este libro, pero yo destacaría dos en particular que hablan sobre la restauración. Aleluya. Uno muy conocido de todos es el capítulo 37, donde se habla de los huesos secos. Era todo un valle lleno de huesos, reinaba la muerte, y a Ezequiel se le invita a predicar en ese valle. Él lo hizo como el Señor le ordenó. Hubo un ruido mientras él predicaba, y cada hueso se fue juntando con su hueso. Luego vinieron los tendones, luego la carne, ahora ya eran cuerpos. El Señor le dijo: predícale a esos cuerpos y profetiza al Espíritu. Así lo hizo el profeta: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, Eres grande, Jesús. y vivirán. Amén. Y se levantaron los muertos, y dice que era un gran ejército. Al final el Señor entonces explica que lo que Él está haciendo es abrir los sepulcros a donde el pueblo había sido llevado en cautiverio, y ahora entonces abría la puerta, abría los cerrojos, rompía las compuertas de la muerte, y se producía de nuevo la restauración, el avivamiento. El capítulo 47 que acabamos de tomar nos muestra algo semejante, pero se está hablando de la restauración del templo Aleluya. de una manera magistral. Y en uno de sus apartes dice que por debajo de la puerta del santuario salía agua. Y era agua abundante. Y Ezequiel está mirando cómo el agua corre y corre. Agua indudablemente limpia, agua transparente, agua en la cual uno desea sumergirse. Y de pronto el varón que lo ha venido acompañando, que es el ángel de Dios, Eres grande, saca un Jesús. cordel y mide 1000 codos, aproximadamente 500 metros, e invita al profeta y le dice que camine en las aguas. Oh, santo. Y lo que declara aquí en esta porción hermosa es que en la primera etapa el agua le llegó a los tobillos. No está mal para hacer un comienzo, un buen inicio. El agua a los tobillos, agua fresca. Alrededor hay desiertos, hay esterilidad. Y tener el agua a los tobillos ya es una gran esperanza. Amén, aleluya. Pero entonces ahí no termina. Mide otros 1000 codos y ahora el agua va a la rodilla. Mide otros 1000 y ahora el agua a la cintura o a los lomos. Y finalmente ahora es un río en el que no se puede caminar por su profundidad. Ahora hay que navegar o nadar en ese río. Aleluya. Tú eres bueno, Jesús. Lo que vamos a ver de pronto no sea agradable, de pronto no es lo que quisiéramos oír,
pero sí es lo que Dios quiere decirnos. Tú eres bueno, Jesús. ¿Sabían que uno a veces quiere oír cosas agradables, que lo feliciten, que digan que es buena persona, que es lindo, que es guapo, que va todo bien? Eso es bueno porque los estímulos agradan, incluso hasta los animales tienen un comportamiento especial con los estímulos. Usted le habla cariñosamente a su mascota y mire cómo se pone de contenta y danza a su alrededor y se danza como a abrazarlo, como que quiere hablarle. Yo quisiera hacer algo así con todos ustedes, la verdad es que me he encariñado enorme. Quisiera que todos saltaran a mi alrededor, Eres bueno. me hablaran lindo. Pero hermanos, hay una misión que cumplir, muy grande. Hay una necesidad y la hemos estado observando. Aleluya. En unos 4 meses que estoy cumpliendo ya de estadía en el medio y visitando estas hermosas iglesias, uno hace análisis, hace cuadros comparativos. Aleluya. Y más en nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la enseñanza, la predicación, la edificación del pueblo. Amén. Pienso que un médico llega a una ciudad, a un lugar, y va mirando a la gente y más o menos ya sabe qué tipo de enfermedades tiene. Que él tiene una experiencia en ese campo. El ingeniero, él ya ve dónde se puede hacer un gran edificio, construir un hermoso puente, tal vez un bello parque, porque él está en esa tónica. ¿Y qué decir de los comerciantes? Cuando ven las multitudes, cuando ven miles de personas que habitan en ciertos sectores, ellos de una vez dicen, no, aquí queda bien un almacén de electrodomésticos, aquí queda bien donde vender buena mercancía. Otro dice, no, aquí queda espectacular un restaurante. Yo no me puedo ir de este país sin dejar lo que el Señor quiere para su pueblo. Aleluya. Y no pienso que es que sea una persona única, fuera de lo común. No, soy igual a cualquiera, igual a todos, pero el Señor tiene instrumentos para cada momento, para cada oficio. Aleluya. El río de Dios está corriendo en medio de este pueblo. No tenga la menor duda. Y el río de Dios es la fuerza del Espíritu Santo. Y esa fuerza cada vez va a ser mayor. Pero hay un problema. Eres grande, Jesús. Que aunque el río es tan enorme, pues aquí en términos literales se habla más o menos de 2 kilómetros de ancho. Y eso ya habla de un caudal enorme. Pero nuestro problema es que no queremos o no entendemos la necesidad de ir más adentro de ese río. Eres grande, Jesús. Y nos hemos conformado acá en la orilla, con el agua a los tobillos. Eres grande, Jesús. ¡Qué agua tan fresca! ¡Qué agua tan linda! ¡Qué verdad tan hermosa! ¡Qué evangelio tan poderoso! Aleluya. Pero con eso pareciera que ya estamos contentos. Hablamos en lenguas, danzamos, escuchamos sermones, asistimos regularmente a cada actividad, pero en muchos sentidos tenemos el agua apenas a los tobillos.
Yo voy a enumerar algunas cosas. Tú eres bueno, Jesús. En materia de conocimiento de la palabra, hermanos, este libro es magistral, es grandioso. Y yo observo como muchas personas tienen dificultad todavía para encontrar los pasajes de la Biblia. Y no es que eso sea pecado, y no quiero aquí hablar de que hay apostasía, que andamos mal con Dios. No es eso. Hermanos, yo estoy pensando en que estas congregaciones, y esta en particular, con toda esta niñez bellísima, esta juventud flamante, estos líderes entusiastas, pudiera ir tan lejos y hacer cosas tan grandes. Pero nos dedicamos a observar las aguas bellas, cristalinas, y cómo nos llegan a los tobillos, y parece que nos hemos alucinado. Oh, qué maravilla, qué espectáculo, qué paisaje. Pero estamos dejando de ver ese río que sigue hacia el fondo, allá más a futuro. Eres grande, Jesús, aleluya. Y que pudiéramos ir a que el agua nos llegue a la rodilla, nos llegue a los lomos. Que lleguemos a esa profundidad donde ahora tengamos que nadar. Aleluya. Y cuando se llega a esa anchura y a esa profundidad, el pasaje mismo de la Biblia dice que al lado y lado había árboles frutales y que las hojas de esos árboles eran para sanidad. Aleluya. El mismo retrato de Apocalipsis 22, de ese río cristalino, hermoso, con árboles a lado y lado, y las multitudes sanándose por las hojas y el fruto de esos árboles. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Tú eres bueno. El conocimiento de la palabra, vamos a verlo en dos puntos inicialmente. El manejo del libro como tal. Pienso que la mayoría apenas sí se ha grabado 1, 2 o 5 versículos, que son los que repetimos alguna vez que el pastor nos pide que haya una lluvia de versículos, pero apenas hay una que otra gotera, muy escaso. Pero no solo es aprender a manejar el libro o la espada como tal. Imagínense ustedes una biblioteca, 66 libros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, un promedio de 7 millones de palabras, escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, en 3 continentes, Asia, África y Europa, a lo largo de 1600 años, diferentes culturas, condiciones de vida. Pero cuando usted mira este libro maravilloso, encuentra que de Génesis a Apocalipsis hay un mensaje central que es la redención del hombre. Este es un libro milagro. Esto no fue arreglado por el hombre. Esto es hecho bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Tenemos el agua a los tobillos en cuanto al manejo de la Biblia. Pero ahora el conocimiento de lo que significa la Biblia. Cantidad de parábolas todavía no sabemos explicarlas. Cantidad de pasajes nos quedan en la oscuridad, en la penumbra. Y usted no va a decirme, no, es que eso es para
el pastor o eso es para personas especiales. El Espíritu Santo está en todos y en cada uno de nosotros. Y la revelación no es para unos privilegiados. El Señor quiere revelar su palabra a todo su pueblo. Aleluya. Aleluya. Tú eres bueno, Jesús santo. Aleluya. Pero pregunto, ¿alguien quisiera avanzar más en el río de Dios y que el agua le llegue por lo menos a la rodilla? Amén, aleluya. ¿O tienen miedo de navegar? La idea es que de acá salgamos hoy nadando Tú eres bueno, Jesús, aleluya. en el Espíritu. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Santo. El agua a los tobillos en materia de actividades de la congregación. Así como una empresa tiene gerentes, subgerentes, tiene vigilantes, mensajeros, empacadores, una cantidad de personas que trabajan para que esa empresa se mantenga, se desarrolle. Lo mismo ocurre con la iglesia del Señor. Amén. Así que mientras el pastor visita una familia, va con su esposa, visita una pareja, una familia necesitada, enferma, alguna situación difícil, al mismo tiempo hay unos jóvenes que están haciendo una campaña, Tú eres bueno, Jesús. que están yendo a visitar a otros jóvenes para darles una voz de aliento. Pero al mismo tiempo hay quienes están acrecentando las finanzas, promoviendo que cada vez haya un mayor ingreso, porque el cuerpo o la iglesia de Cristo, nada ni nadie la puede parar. ¡Aleluya! Hermano, esto no es un velorio. Aleluya. El velorio quedó aplazado. Santo. Gloria a Cristo. Tú eres bueno. Gloria. La iglesia del Señor es el producto de la resurrección del Señor Jesucristo. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Entonces, en lugar de estrechar las actividades de oración, visitación, evangelismo, capacitación de líderes, nuevos predicadores, por el contrario, hay que ensanchar el número de esos servidores. Amén, aleluya. Empresas como Coca-Cola, los mercados en cadena que funcionan en la mayoría de países, invierten el 20 hasta el 25% de sus ingresos en lo que se denomina marketing, capacitando a la gente para que promocione los productos que ellos fabrican. Y cuando vamos a investigar en qué consisten tales capacitaciones, pues nos quedamos sorprendidos. Hay quienes se dedican a los sistemas, a la administración, la contabilidad, controles de calidad, muy bien. Pero la mayoría de cursos, seminarios, talleres que se hacen, es para enseñarle a un grupo de señoritas, de caballeros, a decir buenos días, buenas tardes, mucho gusto, tenga la bondad, me dispensa un minuto, me permite por favor.
Y uno dice, para algo tan sencillo se gastan millones y millones de dólares. Sí, porque eso se llama atención al cliente. Y no se puede dejar que la clientela mengue, tiene que ir aumentando cada día. Y un cliente bien atendido es un cliente agradecido, y ya no es uno, sino 5, porque él traerá a los demás, a su primo, a su tío, hasta a su abuelito. Eres grande, Jesús. Hermanos, nosotros tenemos miles de potenciales clientes. ¿Quiénes son? Pues las almas nuevas. Aleluya. Los que no conocen todavía al Señor. Aleluya. Pero ¿qué capacitación tenemos para que el mensaje nuestro les llegue con claridad, con entusiasmo, con amor? Y ¿por qué no? Con una gran preparación en el tema de la Biblia, de la doctrina, de la teología, para que entonces cuando venga el seguidor de Charles Russell, cuando viene el seguidor de José Smith, cuando viene el seguidor de Elena de White, cuando viene el ateo como tal, aquí hay un pueblo que sabe responder, Eres bueno, que Jesús. sabe dar la respuesta. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque no se quedó con el agua a los tobillos. Él dijo, no, yo quiero irme río adentro. ¿Y sabe cuál es el peligro de estar con el agua a los tobillos? Que todavía esas piedras molestan en los pies, son ásperas. Y cuando uno da una miradita así a medio lado o hacia atrás, ahí está la playa. Y como que da ganas de regresarse, como que yo porque estoy acá, y tanto que hay para hacer y tanto que pudiera disfrutar, no, me voy a dar la regresadita. Pero cuando uno va río adentro y ya la corriente lo lleva, ahí no hay pensamiento de regreso, ahí hay pensamiento de marchar adelante. En el nombre del Señor. Agua a los tobillos en manejo de la Biblia, en conocimiento de la palabra, en proliferar programas Aleluya. que nos den mayor crecimiento. Agua a los tobillos en materia económica. Hay hermanos, espero no sean muchos, que creen que esto se sostiene de una manera milagrosa, que por algún lado aquí cae maná, que por algún lado aquí se multiplican panes y peces. Y sabe que hay ese tipo de creyentes en las iglesias, ellos dicen, yo sigo a Jesús donde Él vaya. Tienen el espíritu pedrino. Señor, yo voy contigo hasta donde sea, y si me es necesario morir contigo, muero contigo. Y entonces siguen a Jesús a las bodas de Caná de Galilea, a una fiesta maravillosa y a tomar vino en abundancia. Y si se llegara a terminar el vino, ahí está el Señor que lo multiplica. Eres grande, Jesús. Me estoy refiriendo a los que siguen a Jesús por el lado amable, sabroso. No quiero decir que anden por ahí en algún banquete fuera de lo corriente o que no convenga. Siguen a Jesús a multiplicación de panes y peces, y al día siguiente, Señor, ¿y cuándo vuelves a hacer otro milagro así parecido? El de ayer estuvo buenísimo. Y Jesús tuvo que reprenderlos. Me buscáis por la comida que perece y no por la que a vida eterna permanece. Tú eres grande, Jesús. Aleluya. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los seguidores de Jesús para ir al monte Getsemaní a orar, a ayunar? Hola.
Si ve que no es lo que queremos oír, Santo. pero es lo que Dios quiere decir. Aleluya. Amén, amén. ¡Aleluya! Tú eres grande, Jesús, santo. ¿Cuál es el ayuno más grande que usted ha hecho? ¿Usted es de los que tiene ayuno express? De 9 de la mañana a 12 del día. O sea, ese es un desayuno retardado. Pero no tiene ese día de ayuno completo, siquiera hasta el atardecer. Y en el mejor caso, un ayuno de 3 días, por ejemplo. Tomando agüita para hidratar el cuerpo, para mejorar primero su salud física y también su salud espiritual. Aleluya. ¿Dónde están los jóvenes con ayunos de 7 días? Si ve que hay un Tú estruendoso eres grande, silencio. Jesús, aleluya. Y alabamos. ¿Y qué hablar de 14 y 21 y hablar de 30, 40? Por Dios, es que eso existe. Y uno no se muere haciendo eso. Pues no se muere. Si es llamado por Dios, Él lo sustenta. Aleluya. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque tenemos el agua a los tobillos. Tú eres grande, Jesús. Sencillo. Ay, hermanos, que yo no sabía que había más río para recorrer. Usted sí sabía, lo que pasa es que uno no quiere asumir responsabilidad. Tú eres grande, Jesús. Pero entonces, tocando la parte económica, ¿qué de aquellos hermanos que ni siquiera dan una ofrenda más o menos notable, se acostumbraron al dolarito? Todo a $1, se acostumbraron a los mercaditos que hay por ahí, los han visto. Todo es a $1 y creen que aquí es igual. Santo. Y van buscando para dar su ofrenda, y cuando se viene uno billetico de $20, te reprendo, espíritu de generosidad. Sí, Señor. ¿Y qué de los diezmos? Tú eres grande, Jesús. ¿No? Eso era en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. La iglesia primitiva no daba diezmos, entonces ¿por qué yo voy a darlos? Es verdad, la iglesia primitiva no dio diezmos. Trajeron todo lo que tenían y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Aleluya, tú eres bueno, Jesús. Claro que ese aplauso puede ser más fuerte. Claro, ofrendar, diezmar, pagar un voto, dar una primicia. Aleluya. No, eso no va conmigo. Entonces, por eso tiene el agua a los tobillos en la economía. Apenas para la renta, apenas para los servicios. Y ya tiene 2 citas en la corte porque hay unas cuotas atrasadas. Tiene el agua a los tobillos, al paso que va a resultar allá en el desierto otra vez. Pero si usted hiciera lo que el Señor le dice en su palabra, Tú eres bueno, Jesús, aleluya. iría río adentro. Santo. Santo. Economía creciente, salud creciente. ¡Aleluya! Aprendamos de la palabra, pero no solamente aprendamos, pongamos por obra. Anoten ahí en sus libretas Proverbios 11, versos 24 y 25. ¡Qué cosa más bella! Gloria a Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuántos quieren que eso se cumpla en la Alma te vida? alaba, Jesús, aleluya.
Entonces camínele al río, Santo. pero hacia adentro, no hacia afuera. Grande tu poder. Amén. Amén, aleluya. Santo. Ahora, esa idea de que el diezmo es de la ley, pues ya no estamos bajo la ley, entonces no hay que diezmar, es muy equivocado. El diezmo no es de la ley. Cuando Abraham y cuando Jacob dieron diezmos, faltaban todavía más de 400 años para que se diera la ley en el monte Sinaí. Santo eres Jesús. El diezmo nace en la fe, se afirma en la gracia, se reglamenta en la ley y se perpetúa en la generosidad. Tú eres grande Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Pues usted se está guardando, comiendo, desviando todo lo de los diezmos, pues ya no sé si tendrá algo siquiera los tobillos, o le estará por lo menos mojando la planta del pie. Tú eres grande Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que Jacob hizo? Eso es fácil de entender, no necesitamos una cátedra aquí sobre mayordomía, así sencillo. Según Génesis 28:20 al 22, lo que Jacob hizo fue un voto, una promesa. A él nadie lo obligó, nadie le dijo tiene que hacer y tiene que traer. No. Jacob dijo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y fuere en paz a mi casa, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto será una señal, y de todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré para ti. Tú eres grande Jesús. Aleluya. Así de fácil. Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año. Lo vamos a empezar con el agua a los tobillos, Tú eres grande Jesús. o queremos que el año nuevo nos llegue en un río caudaloso de bendiciones, de prosperidad. Aleluya. Están flojos los amenes. Santo. Tú eres bueno. Sucede así, pero Alma te alaba el Jesús. Señor quiere hacer algo grandioso con esta congregación. ¡Aleluya! Qué hermoso cuando nos podemos ubicar en la palabra. Santo. Agua a los tobillos en la comunión unos con otros. Este es un país de ausentismo, diría yo, de aislamiento, y no porque uno lo quiera, porque así lo exige el trabajo, así lo exige la misma cultura nacional, y pareciera que nos acostumbramos tanto a eso. Y hay cantidad de hermanos que la única manera de comunicarse es que aparezcan aquí los dos. Hola, no te veía, ¿cómo estás? La comunión nos debe llevar a agotar todos los recursos que sean necesarios. Amén, aleluya. Porque si bien es cierto, hay aislamiento, hay, llamemos, barreras por temas laborales, por distancias, pero es tan bueno el Señor que para que no tengamos el agua a los tobillos, nos pone el Messenger, nos pone el WhatsApp, nos pone la página, el Facebook, pero no para decir y publicar tonterías. Tú eres grande Jesús. Amanecí de mal genio. Tengo jaqueca. ¿Qué hago con esta migraña?
se toma un selfie y aparece esa cara así como si fuera a pelear con Napoleón Bonaparte. El Señor mismo, la Biblia dice que los ojos de Dios velan sobre la ciencia. Aleluya. Les aseguro que el Señor permite y permitirá todavía mucho más acceso a los medios, a las redes, pero para que mantengamos la comunión unos con otros. Tú eres grande, Jesús. Nos saludemos con cariño, mandemos caritas felices. Santo. Hola. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, esa era su consigna, perseveraban, según Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. En ese río navegaban ellos. Hermanos, qué triste que si un hermano no viene 2, 3 semanas, un grupo grande de la iglesia ni se da por entendido. Hay cosas que son dolorosas. Tú eres grande, Cuando Jesús. se masifica el pueblo, cuando se masifican las organizaciones, no importa quién viene o quién no viene. Todo da igual y nos olvidamos que somos una familia Aleluya. Tú eres bueno. en Cristo Jesús. Santo. Aleluya. Aleluya. Jesús. Pero ahí al lado de la comunión entonces viene la falta de perdón. Hermanita, yo te perdono, pero que quede claro que yo no olvido. ¿No le parece muy tierno eso? Eres grande, Jesús. Entonces eso es tener el agua a los tobillos en el perdón. Y alabo a Jesús. Hola. Eres bueno, Jesús. La Biblia habla del perdón y nos da la fórmula. Aleluya. Perdonaos los unos a los otros, y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya, Santo. ¿Qué significa? Que debe ser un perdón genuino, un perdón sincero. Aleluya. Alabanza. Ahora, te perdono pero no olvido, es contrario a lo que la palabra enseña. Porque dice que el Señor perdonó nuestros pecados, los echó en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Tú eres grande, Jesús. Aleluya. Ese es el perdón de Dios. Más fuerte ese aplauso al que vive para siempre. Gloria a Dios. El verdadero perdón incluye olvidar la ofensa. Ahora no pienso, y la ciencia nos da muchas ideas sobre esto, cómo la mente registra la historia. Ese hecho va a quedar registrado, seguro que sí. Pero si hay un perdón genuino, a usted le importa una banana eso que ocurrió, ese lío, esa discusión, porque usted ya perdonó. Y perdonó como Cristo perdonó. Aleluya. Tú eres grande, Jesús. Santo. ¡Aleluya! Grande tu poder, Jesús. ¡Aleluya! El agua a los tobillos en los compromisos. Sí, hay muchas almas que salvar, hay mucha tarea que hacer, pero para eso está el pastor, que se defienda como pueda,
Que sí, que hay que pagar la renta, volvemos a la parte económica. Ah, no, el pastor fue el que contrató eso y creo que él tiene unos documentos, él firmó. Él verá cómo paga. Ay, se metió, dice que en una campaña, va a hacer una campaña y que va a invitar cantantes y va a invitar predicador. Eso vale como más de $3,000. Pero bueno, él verá cómo hace. ¿Por qué? Porque somos espectadores. Eres grande, Jesús. Y venimos a mirar qué hacen los que pasan por acá, por esta plataforma. No tenemos o no estamos llamados a ser espectadores, estamos llamados a ser protagonistas. Aleluya, tú eres grande, Jesús. Vamos a hacer una campaña Tú eres bueno. y vamos a pagarla y vamos a ayudar y vamos a aportar y vamos a estar presentes. Aleluya. Pluralicemos el lenguaje Tú eres grande, Jesús. para que salgamos de ese pocito de agua que apenas nos moja los pies. Santo eres, Jesús. Les pudiera señalar como 10 o 15 cosas más, pero quiero que vamos río adentro Santo. para no hacer tan larga la vigilia. Tú eres grande, Jesús. Cuando midió nosotros 1000 codos, el agua llegó a la rodilla. Para hacer un cuadro como asequible más a nuestra imaginación, estos 4 niveles del río muestran 4 edades en la vida cristiana. El agua a los tobillos es la etapa de la niñez espiritual. El agua a la rodilla, la juventud. El agua a los lomos, la edad adulta, donde asumimos ya todas las responsabilidades. Y ya el río, donde hay que sumergirse y que las aguas son caudalosas, la edad madura. No hablemos de viejitos porque alguien se pudiera molestar. Eres bueno, Jesús. Entonces, según eso, el agua a los tobillos está señalando a los niños de la iglesia. Y no me refiero a los niños calendarios, sino a los creyentes en general. Esos hermanos requeñeques que les da pataletas, que les da chiripiorcas, que se molestan que porque no me saludó, que porque me pisó un juanete. Son niños. Eres grande, Jesús. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo se van a quedar niños? ¿Están esperando cascabelitos ahora a final de año? Eres grande, Jesús. ¿Están esperando globitos de colores para adornar su cuarto, su casa, para ponerle un moñito lindo a la Biblia? Eres grande, Jesús. Tan bellos los niños, ¿cierto? Hermanos, tenemos que ir más adentro. ¡Gloria a Dios! A la rodilla, vigor, entusiasmo, deseos de caminar, deseos de orar, deseos de estudiar, deseos de servir, deseos de pulir esas voces Amén. melodiosas para exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Deseo de aprender a tocar un instrumento. La edad juvenil, la edad del entusiasmo, de la fuerza desbordante. ¿Sabían que esa etapa es breve? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué cree que lo dice? Antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La juventud es una etapa preciosa, todas las piezas dentales están buenas.
pero ya a partir de cierta edad le bailan a uno Eres grande, Jesús. y se le confunden ahí con las mazorcas. Peligro. Eres bueno, Jesús. Aprovechar esa juventud linda. Santo. Aleluya. Si de algo yo estoy agradecido con el Señor, de tantas cosas que debo agradecerle, es que Él me llamó cuando yo estaba joven. Alabanza, Señor. 20 años tenía. Santo. Así que prácticamente toda la fuerza de mi juventud se la pude regalar al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Pero qué? ¿Qué es de la juventud de ahora? Telenovelas. Chismes. Bueno, no todos, obviamente. Los veo tristes. Eres grande, Jesús. Aleluya. Sueños profundos. Dice que un patrón tenía 5 trabajadores, pero no podía realizar las tareas. Eran 5 jóvenes. ¿Cuál era el problema? Le preguntó su vecino. Dijo, no. Ellos tienen un problemita, no sé cómo solucionarlo. Y es que comen mucho. Son muy comilones. Y cuando comen tanto les da mucho sueño y se quedan dormidos. El vecino le dijo, pero eso no es ningún problema, que descansen. Dijo, no, es que el problema es que cuando despiertan, despiertan con mucha hambre. Y vuelven y comen, y vuelven y se duermen. Es tiempo de despertar. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Arriba ese ánimo, juventud! Juventud hermosa, esa mente está fresca. Eres bueno, Jesús. Esa mente está como una esponja que absorbe información. Y si absorbe información en el colegio, en la universidad, cuanto más va a absorber la información de la palabra poderosa de Jesucristo. Al nombre del Señor sea la gloria. No deje pasar esa edad hermosa de la juventud. Santo. Grande eres. A los lomos, la edad adulta, Grande tu poder, Jesús. ya más de 30 a 35 años, un lindo matrimonio. No faltará algún beato en la iglesia o beata Tú eres bueno. que no encuentra pareja. Vamos a orar a su favor Tú eres bueno, Jesús. para liberarlo de ese espíritu de soltería, Mi alma te espíritu alaba. cruel, espíritu de soledad. No hay ningún pecado estar solo, pero hay que procurar dejar a la señora soledad y a don silencio para tener una linda y grata compañía. Déjese guiar por el Espíritu Mi Santo. alma te alaba, Jesús. Aleluya. Y aseguro que funciona. Pero si usted, hermanita, se pone ahí con esos ojos hundidos, flaca, desgreñada, pues entonces alguien la va a mirar y dice, pobrecita, parece que va para el hospital. Tú eres grande, Jesús. Y los caballeritos que se pasan de consagrados no le dicen nada lindo a las muchachas de la iglesia. Dios te bendiga, Ana Julia. Esa mano parece de yeso. No, no. Dios te bendiga, hermana Ana Julia. Un saludo afectuoso, caluroso. Y aparte de decirle el nombre, si usted está interesado en ella, hermana, pero hoy usted vino como una princesa.
qué hermosa está. Permiso. ¿Usted sabe cómo queda ella? Lechada. Pero no, parece que todo es pecado, hasta hablarle lindo a una mujer, hablarle con cariño, con cultura, con respeto. Amén. El hombre se enamora de lo que ve, pero la mujer se enamora de lo que oye. Me dijo princesa, ¡guau! La pone a ladrar, mira. Entonces dejemos esa timidez exagerada. Yo llamo eso falsa santidad o santurronería. Una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón. No, usted diga lo que siente Eres grande, en los Jesús. términos más respetuosos, más cordiales. Un elogio, un piropo bonito. Y usted es así tan linda desde pequeña. Dejar un pequeño subliminal o regalar textos de la Biblia, pero tenga cuidado. Una joven estaba un poco aperezada para casarse, ya llevaban como casi 3 años de noviazgo. Y el hermano dijo, le voy a enviar un texto bíblico. Primera de Juan 4:18, el amor echa fuera el temor. Y enviarle ese versículo. Y lo texteó, pero resulta que se le olvidó ponerle el palito de número 1 y quedó, en lugar de Primera de Juan, quedó Juan 4:18. Y en Juan 4:18 dice otra cosa: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Revise antes de enviar, que si no lo despiden. Vamos, la juventud es linda por donde se mire y es la mejor etapa para iniciar un buen ministerio, Aleluya. para iniciar una familia, para iniciar un negocio. Mire, la juventud es una etapa donde todavía somos inexpertos, Eres grande, Jesús. pero es donde hay que tomar las más grandes decisiones, Aleluya. académicas, sentimentales, ministeriales y demás. El agua a la cintura nos habla de responsabilidad. Los que iban a la guerra, los que iban a la maratón, incluso para ir a arrear los bueyes, a cultivar, tenía que ceñirse los lomos. Y pues la Biblia es muy amplia en ese lenguaje, dice que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad, que estén ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. El adulto es el que ya no anda ambivalente, ni es niño ni es joven o inmaduro, sino que ahora él toma decisiones serias. Aleluya. Cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Cuando dice le pago el lunes, le paga el lunes. Pero el que viene, no el de 2 años después. Eres grande, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Si le dice al pastor, voy a acompañarlo a esa visita, voy a ir a esa campaña, voy a ir a esa reunión, a esa célula o como se llame, él cumple lo que dice. Amén. Porque es adulto ya, es una persona que tiene responsabilidad. Él asume los retos. Eres grande, Jesús. Seamos serios, hermanos, en las cosas de Dios. Aleluya. Tú eres bueno, Jesús Santo. Esto no es un circo, esto no es un club social, no, esto es para ponerle seriedad, ponerle amor, ponerle pasión. Gloria a Dios. No sé si acá en Estados Unidos, pero en nuestro país, los hinchas del fútbol
compran boletos con mucha anticipación y hacen largas filas y se queman de sol y se llueve allá, pero ellos están ahí buscando su boleto. Y el día que se va a jugar el partido, si por decir es a las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana están haciendo fila para entrar al auditorio, al estadio. Y a las 12, 1 de la tarde ya está el estadio lleno. Y el partido va a ser a las 5. Cuando programamos nosotros un culto, se programa a las 7. Le pregunto, ¿cuánta gente hay a las 5 de la tarde esperando que abran la puerta? Eres grande, Jesús, aleluya. La mayoría llegamos tarde, llegamos raspados con el horario. Ah, es que vivo muy lejos, pues hay que venirse más temprano. Eres grande, Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces eso se llama responsabilidad, se llama aceptar un desafío, aceptar un reto, porque es que esto tiene que ir hacia adelante con paso de vencedores. Amén, aleluya. Tú eres grande, Jesús. Gloria a Dios. El ángel de Dios midió 1000 codos más y ahora el profeta quiso caminar, quiso pisar el fondo del río, pero no pudo hacerlo, ya el agua le cubrió la coronilla y entonces debió nadar en el río. Santo eres, Jesús. Lo hermoso de esto es que cuando él comienza a nadar en el río, recién él ve árboles a la derecha y árboles a la izquierda, o sea, se le amplió la visión. Eso no lo había visto cuando tenía el agua a los tobillos. Por eso muchos en la iglesia no ven qué hay que hacer o por qué hay que hacerlo, porque como el agüita apenas le va a los tobillos y están llorando, ¿será que sigo? ¿Será que me devuelvo? Le voy a preguntar a mi abuelita. Tú eres grande, Jesús. No le pregunte a su abuelita ni a su suegra. Pregúntele al Señor por esta palabra preciosa. ¡Aleluya! Voy a resumir, Gracias. porque si no, nunca me volverán a invitar y la verdad si quisiera volver. Amén. Eres bueno. Gloria a Dios. Las aguas del río finalmente llegan al mar. Y cuando esas aguas llegan al mar, se sanan las aguas. Y aparece un tendedero de redes. Y hay peces en abundancia, y dice como en el mar grande. El mar en la Biblia es figura del mundo. Dice que el impío es como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, sino que arroja lodo y cieno. Hasta donde conozco, Estados Unidos tiene un mar de personas de 320 millones. Y de esos 320 millones, como 60 millones son latinos o hispanos. ¿Será que hay donde tender redes? Amén, aleluya. Cuando esas aguas llegan, aguas, río de Dios, poder del Espíritu, mensaje del Espíritu, llegan al mar, se van sanando las aguas, es decir, la gente se va convirtiendo. Pero hay una cosa que dice el pasaje, dice, pero sus lagunas no se van a sanar, sino que se convertirán en salinas. Es decir, lagunas que hay a la orilla del río, pero el río pasa por el centro y no alcanza a llevar el agua a la laguna. ¿Sabe cuál es el pánico? Eres grande, El Jesús. terror que a mí me da, se lo digo con el corazón en la mano, que una congregación se convierta en una laguna. Oh, santo. Eres grande, Jesús. Aleluya. Ese es el fin de esa congregación.
Se marchita la alabanza, se marchita la oración, se marchita la comunión. Es obvio que si las aguas se estancan, se contaminan, se llenan de bichos. Aleluya. Para que el río corra, para que no haya lagunas, hay que tener el agua arriba de la corona y navegar en ese río de bendiciones. Y el nombre del Señor será glorificado. Es más, les aseguro que conocen alguna o varias de esas lagunas, donde empezó a descender. Hasta el pastor tuvo problemas. Eres grande, Jesús. Finalmente cerraron el lugar. Unos cuanticos lograron por ahí refugiarse en congregaciones vecinas, porque el río no los alcanzó, no llegó a ellos. Tenían el agua a los tobillos, se salieron del río los pocos que estaban en él, y vino la tragedia espiritual, la hecatombe, la miseria. Romanos 8:1 y todo el capítulo que lo leerán luego nos muestra cómo funciona ese río del Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Naveguemos en ese río. ¿Será que hay una persona esta tarde que reconoce tener el agua a los tobillos, Mi alma te alaba, Jesús. pero que desea venir para un momento de ministración y oración, para que avance un poco más adentro del río cristalino, el río de Dios, que dice el Salmo 46, que ese río alegra la ciudad de Dios? Aleluya. Estén en pie. Santo eres, Jesús. Si hay ese joven, esa señorita, ese hermano, hermana, que reconoce tener el agua a los tobillos, vamos a orar a su favor. Que el Señor tenga misericordia. El pastor va a ayudarnos para orar. Aleluya. Alguno de los diáconos va a venir para que oremos a favor Mi alma te de alaba. estas personas. La gloria de Dios está aquí en este lugar. Necesitamos profundidad. Necesitamos navegar por estas aguas de sanidad, de bendición, de transformación. Soberano Señor y Rey. Padre, queremos sumergirnos en este río maravilloso, el río de tu bendición, el río de tu presencia. Soberano Rey de reyes, Señor de señores, tú que habitas en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Oh, bendice hoy este pueblo, a estos jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños. Padre, queremos que el agua nos llegue a la rodilla, a los lomos, nos cubra. Santo, santo tú eres, Señor. Mira esta juventud maravillosa, estos niños, este pueblo que te alaba, que te exalta, que te glorifica, que te da gloria, que te da alabanza. Oh hermano, invoque a Jesús con toda libertad, con todo el corazón. Reconozcamos su grandeza, su misericordia. No queremos estar estancados, queremos marchar
al triunfo, marchar al conocimiento, marchar al servicio, marchar con valentía para hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Padre maravilloso, a ti honra, a ti gloria. Que tu nombre sea exaltado. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por edificar, exhortar y consolar a este pueblo maravilloso. Aleluya. Oh, Santo. Es tu palabra, Padre. Tu palabra, tu palabra, Señor, de verdad. La tierra estéril. Tú naces en la tierra.